Vale la pena jugar hoy Ghost Runner 2, la adrenalina del cyberpunk llevada al límite absoluto. Coloquémonos en contexto. ¿Quién es su creador? ¿Cuándo lo creó? ¿Y quién lo publicó? Así podremos saber más sobre este juego. Bienvenidos al análisis definitivo de Ghost Runner 2, una obra que redefine la velocidad y la precisión en el género de acción en primera persona. Desarrollado por el talentoso equipo polaco One More Level y publicado bajo el sello de 505 Games, esta secuela aterrizó en el mercado en octubre del 2023 para llevar la experiencia original a cotas inimaginables. Disponible para la PlayStation 5, Xbox Series X and X y PC, Ghost Runner 2 no es solo una continuación, sino una expansión ambiciosa de una fórmula que ya era brillante. Imaginen un mundo donde cada error es fatal, donde el ritmo es dictado por una banda sonora synthwave frenética y donde la arquitectura cyberpunk se convierte en el patio de recreo mortal. One More Level ha escuchado a su comunidad, mantenido una esencia de un golpe, una muerte que hizo famoso al primer juego, pero inyectando una escala mucho mayor, nuevas mecánicas de combate y por primera vez secciones de conducción que te dejarán sin aliento. Es un juego diseñado para aquellos que buscan un reto real, una prueba de reflejos y una estética visual que parece sacada de los sueños más húmedos de los amantes de Blade Runner o Akira. Ahora hablemos un poco más de qué se trata el juego. Enrollémonos en su trama. La historia de Ghost Runner 2 se sitúa un año después de los eventos del primer juego, tras la caída de la maestra de las llaves, la tirana que gobernaba la torre Dharma con un puño de hierro. Jack, nuestro protagonista y el último Ghost Runner, ha dejado de ser una simple herramienta de guerra para convertirse en un símbolo de esperanza, aunque la paz es un concepto efímero en este futuro distópico. La torre Dharma, el último refugio de la humanidad, se encuentra sumida en un vacío de poder que ha dado lugar a nuevas amenazas. Una violenta secta de culto a la IA, conocida como los Asura, ha surgido desde las sombras para reclamar el control y sumergir a la población en un nuevo tipo de esclavitud tecnológica. Jack no está solo en su lucha. Ahora cuenta con el apoyo del Consejo de la Interfaz, una resistencia organizada que intenta restablecer el orden. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega cuando Jack debe abandonar los confines familiares de la torre para aventurarse en un mundo exterior, un páramo desolado y peligroso que expande el lore del juego de maneras que no esperábamos. Es una carrera contra el tiempo para detener una amenaza ancestral que busca reescribir el destino de lo que queda de la civilización humana. ¿Y qué tal si analizamos el juego desde diferentes aspectos y nos sumergimos un poco más para empezar con su historia? La narrativa de Ghost Runner 2 da un paso adelante significativo respecto a su predecesor. Aunque mantiene un perfil que prioriza la acción constante, el guión nos sumerge en las complejidades de la torre Dharma post-tiránica, explorando qué sucede cuando un sistema opresor colapsa y deja tras de sí un caos absoluto. Jack, como personaje, tiene mucho más peso aquí. Ya no solo la máquina que sigue órdenes, sino un ser que cuestiona su propósito, su conexión con los Asura, y quienes resultan ser unidades Ghost Runner renegadas que sobrevivieron al pasado. La construcción del mundo es excepcional. A través de diálogos por radio con personajes como Connor, Zoe, Bakunin, el juego logra darle un contexto sin interrumpir el flujo de la jugabilidad. La introducción de una base de operaciones central permite interactuar más profundamente con estos aliados, dándoles una dimensión humana a la carnicería cibernética. El conflicto de los Asura es interesante, ya que no son solo villanos genéricos, sino reflejos de lo que Jack podría haber sido, guerreros consumidos por su propia sed de poder y perfección tecnológica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la narrativa recibe una calificación de 3 sobre 5. ¿Por qué? Porque en ocasiones se siente como una herramienta para llevarnos desde un punto A hasta un punto B, más que como una historia trascendental. Si bien las motivaciones de los villanos están presentes, algunos giros de la trama pueden resultar prescindibles para los conocedores del espíritu cyberpunk. El impacto narrativo es sólido para mantenerte motivado, pero palidece frente a la perfección mecánica que ofrece el título. El guión es funcional y profesional, pero le falta ese algo emocional que te deja pensando semanas después de terminar el juego. Es una historia de ciencia ficción cumplidora que expande bien el universo, pero que claramente cede el protagonismo a las katanas y a la velocidad. Nuestro segundo aspecto es analizar para comprender el juego desde la jugabilidad. Hablar de la jugabilidad de Ghost Runner 2 es hablar de la perfección en el diseño de los niveles y mecánicas de respuesta inmediata. Aquí es donde el juego brilla con una intensidad cegadora, ganándose un 5 sobre 5 sin lugar a dudas. La base sigue siendo la misma, te mueves a velocidades vertiginosas, corres por las paredes, te deslizas y usas un gancho para navegar por entornos tridimensionales complejos, pero One More Level ha refinado cada aspecto.
El sistema de combate ha sido enriquecido con una mecánica de bloqueo y parry mucho más profunda. Ahora no solo esquivas balas, sino que puedes devolverlas con precisión milimétrica y bloquear ataques cuerpo a cuerpo para abrir la guardia del enemigo. Esto añade una capa táctica necesaria, ya que los enemigos son más variados y agresivos. Jack ahora cuenta con habilidades especiales activas, como el Shuriken, que permite aturdir enemigos o activar interruptores a distancia, y el Shadow, que deja el señuelo para confundir a los oponentes. La progresión ha sido rediseñada por completo a través de una placa de circuitos donde instalas mejoras. Este sistema te permite personalizar tu estilo de juego. ¿Prefieres ser un fantasma invisible? ¿Un torbellino de acero que recupera energía con cada muerte? ¿O un maestro del parkour? La libertad es total. Además, la curva de aprendizaje está magistralmente diseñada. El juego es difícil, sí, y morirás cientos de veces, pero el reinicio instantáneo elimina cualquier frustración, convirtiendo cada fracaso en una lección de milisegundos. La gran innovación es la motocicleta. Estas secciones rompen la estructura tradicional de plataformas y combate, lanzándote a autopistas infinitas a velocidades que desafían la vista. El control de la moto es sorprendentemente fluido y los niveles diseñados para ella son un espectáculo de diseño que aprovechan la verticalidad y la escala del mundo exterior. Es una inyección de adrenalina pura que diferencia a esta secuela de cualquier otro juego del mercado. La sensación de flujo que alcanzas cuando encadenas un salto, una ejecución aérea y un deslizamiento perfecto es algo que pocos logran transmitir con tanta fuerza. Ahora, te contaremos cómo está el diseño artístico del juego, incluyendo sus gráficos, escenarios y colores. El diseño artístico de Ghost Runner 2 es una absoluta obra maestra, que merece su calificación de 5 sobre 5. Desde el primer momento en que Jack desenvaina su espada en la Torre Dharma, queda claro que One More Level tiene un dominio total de la estética cyberpunk. Los escenarios no son solo fondos, son estructuras opresivas llenas de neones brillantes, cables expuestos, lluvia ácida y una arquitectura brutalista que te hace sentir pequeño y poderoso al mismo tiempo. La dirección de arte ha sabido diferenciar claramente las distintas zonas. Mientras que en el interior de la Torre Dharma mantiene esa estética industrial y saturada, en el exterior, The Outside ofrece una paleta de colores más terrosa, post-apocalíptica y desolada, proporcionando un contraste visual refrescante que evita la monotonía. Los modelados de los personajes, especialmente de los líderes de los Asura, son intrincados y reflejan una fusión grotesca pero elegante entre carne y metal. Técnicamente, el juego es un portento. La iluminación global y los reflejos en las superficies metálicas y charcos de agua crean una atmósfera densa y tangible. Las animaciones de Jack son fluidas y brutales. Cada atajo de la katana se siente con un peso visualmente impactante, apoyado por efectos de partículas y desmembramientos que enfatizan la letalidad del protagonista. En consolas de nueva generación y PC de alta gama, el juego corre como seda, algo vital para un título que depende de la precisión de los 60 cuadros por segundo o hasta más. Es, sin exagerar, uno de los juegos con mayor dirección artística de los últimos años, logrando que cada captura de pantalla parezca un póster promocional. Y por último tenemos el análisis de la música, los sonidos del juego para los que tienen un oído súper exigente. La experiencia de Ghost Runner 2 no estaría completa sin su apartado sonoro, el cual ha recibido una calificación de 4 sobre 5. La banda sonora es, una vez más, el motor que impulsa ese ritmo cardíaco. One More Level ha vuelto a colaborar con artistas destacados del género Synthwave y Dark Synth, como Dave Deluxe, We Are Magonia y Ghost T. La música no es solo un acompañamiento, es una parte integral de la jugabilidad. Los bajos pesados y los sintetizadores distorsionados dictan el compás de tus movimientos, creando un trance auditivo que te ayuda a entrar en el estado de flujo necesario para superar los niveles más difíciles. Los efectos de sonido son igualmente impresionantes. El choque del acero, el zumbido de los proyectiles pasando cerca de tu cabeza, el rugido del motor de la motocicleta están mezclados con una claridad cristalina. Cada acción tiene un feedback auditivo satisfactorio que refuerza la sensación de poder. El diseño de sonido ambiental en las zonas más abiertas del exterior también está muy bien logrado, capturando la soledad del páramo frente al ruido constante de la torre. En cuanto a las actuaciones de voz, el trabajo es sólido. Los actores logran transmitir la urgencia y la frialdad necesaria en este tipo de ambientación. Aunque no llegan a ser memorables en comparación con la potencia de la música, si bien la banda sonora es increíble, algunos usuarios podrían sentir que es un poco más continuista respecto al primer juego, careciendo de ese factor sorpresa que tuvimos la primera vez, pero sigue siendo una producción de altísimo nivel
que eleva la experiencia global. Con base en lo anterior, desde la redacción de Gameplay Unleashed, les damos las siguientes calificaciones. La narrativa de Ghost Runner 2 es un salto cualitativo respecto a la primera entrega, introduciendo un hub central y diálogos más orgánicos. Se profundiza en el pasado de Jack y el origen de los Ghost Runner a través de los antagonistas, los Asura. Sin embargo, aunque la construcción del mundo es fascinante, el guión a veces cae en clichés del género y sirve más como un pretexto para la acción que como una historia envolvente por sí misma. El desarrollo de personajes secundarios es correcto, pero no llega a emocionar profundamente al jugador. Es una trama funcional que acompaña bien, pero no es el motivo principal para jugar. Al finalizar, podemos decir que el juego tuvo una calificación de 3 estrellas sobre 5 en la narrativa. Este es el corazón del juego. One More Level ha pulido la fórmula de un golpe, una muerte, hasta alcanzar la excelencia. La agilidad de Jack es incomparable, y la adición de nuevas habilidades como el bloqueo, el parry y los shurikens añaden una profundidad táctica que en el primer juego no tenía. Las secciones de la motocicleta es una genialidad del diseño que inyecta una dosis de velocidad pura y rompe la estructura de niveles de forma magistral. La personalización mediante el sistema de circuitos permite que cada jugador adapte a Jack a su estilo. Es una experiencia exigente, justa y extremadamente satisfactoria. Por todo esto, el juego obtuvo una calificación de 5 estrellas sobre 5 en jugabilidad. Visualmente, Ghost Runner 2 es impecable. La dirección artística captura la esencia cyberpunk con una maestría absoluta, utilizando la iluminación, el color y la arquitectura para contar una historia visual de opresión y decadencia tecnológica. La variedad de escenarios, desde los neones de la Torre Dharma hasta las arenas desoladas del exterior, demuestran una ambición visual que pocos juegos alcanzan. Los efectos del postprocesado y la fluidez de las animaciones hacen que cada segundo en la pantalla sea un espectáculo. Es un referente estético para la actual generación. El juego obtuvo una calificación de 5 estrellas sobre 5 en diseño artístico. La banda sonora es una pieza fundamental en la identidad de Ghost Runner. Los ritmos electrónicos y sintetizadores pesados encajan perfectamente en el ritmo frenético de la acción, elevando la adrenalina en cada combate. El diseño de sonido de armas y la moto es contundente y detallado. El doblaje es profesional y cumple con creces su función. No alcanza la perfección total solo porque tras el impacto de la primera entrega, la propuesta musical se siente algo continuista, aunque sigue siendo de calidad excepcional. El juego obtuvo una calificación de 4 estrellas sobre 5 en música y sonido. Ghost Runner 2 es una secuela ejemplar. Mejora casi todo lo que hizo grande al original y se atreve a introducir mecánicas nuevas que funcionan de maravilla. Es un juego con una identidad marcada, un pulido técnico envidiable y una capacidad de adicción altísima. Aunque la historia no sea revolucionaria, el conjunto es una experiencia imprescindible para cualquier fan de la acción y la ciencia ficción. Es un título que respeta el tiempo del jugador ofreciendo calidad pura en cada minuto de juego. Por tanto, el juego obtuvo una calificación de 4 estrellas sobre 5 en valor general. Nuestra misión se ha cumplido y ahora te contaremos si después de este análisis profundo vale la pena jugarlo y hasta comprarlo. Llegamos a la pregunta crucial. ¿Vale la pena jugar Ghost Runner 2 hoy? La respuesta es un rotundo sí, especialmente si eres amante de la acción técnica y los retos de alta intensidad. Con un valor general de 4 sobre 5, estamos ante una de las secuelas más sólidas y ambiciosas de los últimos tiempos. El juego logra expandir la base original en todas las direcciones correctas, ofreciendo más contenido, mejores sistemas de combate y una variedad de escenarios que se agradece enormemente. Sus fortalezas son indiscutibles, una jugabilidad que roza con la perfección mecánica, un diseño artístico que es el festín para los ojos y una banda sonora que te hará correr a través de la pared en la vida real. La introducción de la motocicleta es un acierto total, que refresca la fórmula y los nuevos poderes de Jack permiten una creatividad en el combate que antes no existía. Sin embargo, para ser justos con su calificación de 4 estrellas, debemos mencionar sus pequeñas limitaciones. La narrativa, aunque mejorada, sigue sin ser ese punto fuerte y puede sentirse algo secundaria para quienes busquen una historia profunda y emotiva. Además, su dificultad elevada sigue siendo una barrera de entrada para los jugadores menos experimentados. Aunque el sistema de checkpoints sea generoso, si buscas un juego que te desafíe, que sea visualmente impactante y que te haga sentir como un ninja cyberpunk definitivo, Ghost Runner 2 es una compra obligatoria. No llega al 5 perfecto por esos detalles narrativos y una estructura que, pese a sus innovaciones,
sigue siendo muy fiel a la fórmula establecida, pero sin duda es un título que destaca con luz propia en el catálogo actual.